Vamos a hablar de este tema con Varinia Cabrera, psicóloga, trabajó en casos de psicología forense. Gracias por estar acá. Muchas gracias. Y Sabino Jauregui, abogado y ex fiscal. Bienvenido. Buenas noches. A ver, Varinia, ¿cuál es el perfil de este tipo de personas? ¿Es el mismo de estos tipos de asesinos que lo hacen como a manzaña? Que creo, y después nos dirá el abogado, si esto es lo que suma la cantidad de penas para detener pena de muerte, porque asesinos muchos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia yo creo que estriba en que hay asesinos que tienen lo que le llaman antisocial, la personalidad antisocial o psicópata que le llaman, y hay otros asesinos que no encajan en esa categoría. Los que son psicópatas, pues se han hecho muchos estudios, recientemente un estudio de Montreal, de la Universidad de Montreal de Canadá, establecieron que estos psicópatas no se pueden regenerar. Ellos no tienen empatía, ellos no entienden lo que es el castigo, ni aprenden por castigo. Son personas que realmente no van a aprender ni se van a regenerar. Caso importante, ¿quiénes pueden entender eso? ¿Un psicólogo o la justicia, los administradores de la justicia? Y ahí, Sabino, me lo tienes que explicar, porque ¿cómo es posible que este hombre que ahora es sentenciado a pena de muerte ya había matado anteriormente a una persona y cumplió solamente una pena de 18 meses? Entonces, ¿quiénes son capaces de entender lo que dice la doctora? Es que estas personas no se regeneran. Claro, claro, y lo que parece que pasó en este caso, esa sentencia que él recibió, que fue bien baja, fue bien mínima, de 18 meses, fue en un tiempo donde las sentencias eran mucho más bajas. Las sentencias ahora son mucho más severas en básicamente todos los delitos. También en ese primer delito se suponía que él estaba bajo la influencia de drogas, que estaba incapacitado, pero en este caso no hubo ninguno de esos factores y la jueza le dio la máxima sentencia, la máxima pena, que es la pena de muerte básicamente. A ver, ¿justifica entonces de alguna manera un crimen como un asesinato? El hecho de que esté bajo los efectos de sustancias estupefacientes, ¿eso lo exime de alguna manera de la culpa? No, para nada, para nada. Intoxicación voluntaria no es una defensa para ningún tipo de delito, pero sí lo usa la fiscalía y los jueces para determinar una sentencia apropiada, más en esos tiempos que ahora. En este caso, la razón que se le aplica la pena de muerte es porque el método del asesinato, del homicidio fue tan cruel, la víctima sufrió tanto que la jueza determinó que él merece morir por este delito. Ahora, hay otro tipo de criminales como Tsarnaev, el chico que colaboró con los atentados de Boston. Obviamente supongo que la pena máxima viene dada por la magnitud del siniestro que él cometió, el del asesinato, pues en el que él participó y fraguó también ese día del maratón. Pero cuando se trata de un crimen, digamos, en masa, es otro tipo de perfil, es porque ha sido una persona que está adoctrinada, es distinta al asesino que normalmente se ve. Hay casos y casos. Se ve mucho que personas que tienen este tipo cometen este tipo de crimen que es de atentado, pues tienen toda una serie de creencias, ¿verdad? Y esas creencias pues los llevan a que no son quizás el criminal más común, aunque no necesariamente pueden no ser un psicópata. O sea, puede que estén las dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es un psicópata? El psicópata es una persona que su cerebro funciona diferente. Se han encontrado anomalías en cómo la sustancia gris y la sustancia blanca, la morfología, que es cómo el cerebro es diferente y eso determina que funciona diferente. Entonces la persona no tiene empatía, o sea, él no puede simpatizar con los sentimientos de la otra persona y no aprende por castigo. O sea, no importa cuánto lo castigues, él no entiende. Son personas que no les importa, solamente les importan ellos y lo que ellos quieren. Y estas características de esos asesinos, Sabino, ¿la justicia se encarga de tomar la opinión o este tipo de estudios para dictar sus sentencias? Porque a veces uno ve crímenes nefastos que no tienen pena de muerte y otros que tú dices, bueno, a ver, es condenable cualquier crimen, ¿no? Pero tú dices, wow, con la cárcel, bueno, tenían, ¿no? No sé. Sí, esto es una rama nueva en la ley que se está utilizando muchos abogados de defensa, lo que se llama en la fase de penalidad,
los abogados están contratando a neuropsicólogos, están contratando a neurólogos, se están haciendo estudios de MRI, de CAT scan a los cerebros para poder mostrarle al juez que esta persona tiene un defecto de naturaleza genética, que su cerebro funciona de una manera diferente a una persona normal. Entonces esa persona no debemos darle la pena de muerte porque viene con un defecto de nacimiento. Y entonces ellos, al no poderse controlar fisiológicamente, no deben ser puestos a muerte por algo que no es culpa de ellos. Entonces es por eso que la defensa de Tsarnaev, el chico de Boston, este que tengo acá a mi lado, está aplicando o pidiendo, apelando a este recurso para que no le den la pena de muerte y sea suficiente ser encarcelado en una prisión en donde van los sujetos más peligrosos y en unas condiciones que de verdad son impresionantes. Sí, la prisión normalmente que a él lo fueran a mandar es lo que se llama un Supermax Prison, que es una prisión que es la más severa que existe en los Estados Unidos. ¿De básicamente, qué punto de vista? Bueno, en que están en un cuartico, en una jaula, el día entero, 23 horas al día, no tienen contacto con ninguna persona, ni con guardia, ni con otros presos. Creo que lo sacan nada más que una hora para coger un poquito de sol adentro de un patio que está cerrado también, y ahí se va a morir en ese tipo de condición. Esa pena está diseñada así porque eso es parte del castigo. Bueno, está diseñada, se supone, para la seguridad de nosotros, la sociedad, para que no haya chance de escape, que no haya chance de que él le haga daño a un guardia, que herida a otro preso. Se supone que para ese es el diseño de esa cárcel. Porque son individuos muy inteligentes, también recuerda, por lo general. Muchos psicópatas son extremadamente inteligentes. ¿Cómo? Si su cerebro no funciona normal, ¿cómo es posible? Pero no funciona normal emocionalmente. Pero en inteligencia, en lo que es trama, sí funciona. Incluso mucho mejor que otras personas. O sea, para tramar y lucubrar... Manipulación. Expertos en manipulación. Sabino dijo algo importante, dijo, bueno, los tienen en esa prisión hasta que prácticamente mueren. Esto es una violación de derechos humanos entonces, en una prisión como esta, ¿no? ¿O es una apreciación suya? Bueno, eso, todo eso está abierto a interpretación, depende de qué experto tú hablas, si es algo que es una violación de derechos humanos. Bajo la Constitución americana se supone que no puede haber ningún castigo que no sea cruel y unusual, inusual. Inusual. Así que depende de tu interpretación, si estar en una celda tú solo el día entero es cruel. Comparado a otras cárceles en el mundo, donde hay guardias entrándote a palo, como yo he visto mis videos en las cárceles de Rusia, los rusos le entran a palo a los presos constantemente y lo llevan para afuera para la yarda y le dan manguerazos. Yo creo que ese es un castigo mucho más cruel que simplemente dejarte solo dentro de tu celda. Están solos, pero tienen acceso a comida, a medicinas, incluso a salud mental. Bueno, lo mínimo para sobrevivir, pero que no puedas ver la luz del sol, que estés en una celda de 12 pies por 7 pies. Sí, es una condición extrema. Infrahumana. Pero también recuerda lo que él hizo. Y desafortunadamente lo más probable es que si sale, va a volver a hacer una cosa así. Ahí era donde quería ir. Cuando una persona está sometida en un castigo o una pena dentro de una prisión con unas características como estas, ¿qué se puede esperar de ese individuo, independientemente de lo que él pueda volver a cometer? Él como persona, como ser humano, ya me dijo que no se puede regenerar, pero bajo una situación extrema hay una capacidad para el perdón, para la redención, para redimirse de las culpas. Mira, yo pienso que siempre, incluso aún en psicópatas, puede haber una posibilidad de que la persona se arrepienta y se regenere. La cosa es que realmente todo depende del individuo. Todo depende de cómo él se pueda examinar a sí mismo hacia adentro. No depende de factores externos. Nadie puede cambiar a nadie, ni nadie puede acelerar ese cambio por lo general, a no ser el niño. Pero si ese individuo empieza a mirarse hacia adentro y empieza a observar sus acciones desde otro ángulo, puede haber, yo creo en eso, yo creo que la persona puede cambiar. Si él quiere cambiar, si él desea cambiar. Y cuando la justicia impone su pena, ¿está pensando en el castigo que merece o también toman en consideración si puede haber una oportunidad para esa persona arrepentirse y volverse a reinsertar en la sociedad? Porque cuando uno ve a un delincuente en común, si te dan una fianza, es como un voto
de confianza, ¿cierto? Sí, Pero en este caso, Depende del delito. En el 98% de los delitos sí. Te dan una segunda oportunidad, haces tu sentencia, regresas, te reintegras en la sociedad. Pero cuando estamos hablando de los delitos como este, que es el más extremo que hay, no se piensa en eso. Pero- no se va a pensar que va a una rehabilitación para este muchacho. pero ¿cuál es la línea del delito más extremo que hay? Porque asesinato, lo repito, hay todos los días. Crímenes como el de este hombre de la camarera es todos los días. ¿Cuál está la diferencia en ese crimen para que le hayan dado la Bueno, pena de muerte? porque hay diferentes tipos de homicidio. Por ejemplo, el homicidio donde un traficante le entra a tiro a otro traficante para robarle la cocaína, nosotros como una sociedad no le ponemos el mismo valor que cuando un ladrón entra a una casa y mata a una madre para robarle una cartera. Los dos son homicidios, en los dos casos alguien murió, pero en un caso la persona como no le echan 10 años de prisión y en el otro coge cadena perpetua. Porque aunque los dos son homicidios, nosotros como una sociedad le hemos dado diferentes valores a esas vidas basadas en las actividades en que estaban esas personas. Pero eso está a manos de criterio del juez. Es que me sorprende. Esto no era un crimen pasional. Esta persona, Rafael, que había matado previamente a una persona, golpeó a la camarera y entiendo que estaba trabajando en esa casa. Ni siquiera era un crimen pasional. Pero justamente vemos muchísimos crímenes pasionales, incluso acá en Miami. Este es un caso acá en Miami, no llevan pena de muerte. ¿Por qué? Porque depende del método del homicidio. Si fue una muerte instantánea, por ejemplo... Con un revólver. Con un revólver, un tiro en la cabeza donde la víctima no sufrió igual que si en otro caso donde el acusado torturó a la víctima, lo quemó, lo apuñaló y estuvo sufriendo por largo tiempo. Ese método de muerte, siendo de una manera tan cruel y horrífica, eso es una de las condiciones, uno de los factores que el juez y el jurado toman en cuenta para poner la pena de muerte o no. Recuerda que los crímenes pasionales también son crímenes espontáneos, por lo general no hay premeditación, ¿entiendes? Y eso también es un elemento que se toma en cuenta para, tú sabes, porque es una cosa que vino en el momento. La ira, los celos. Todos tenemos que aprender a manejar la ira y todos tenemos que saber el punto que tenemos, que todos tenemos un punto de no retorno. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de nosotros pudiésemos en un momento dado Todos. despertar nuestros celos Sí. o nuestra más irracional ira. Sí, Wow. cualquier persona, lo que algunos lo tienen aquí, otros lo tienen aquí, otros lo tienen aquí. Pero todos tenemos ese punto y todos tenemos que estar, tenemos que darnos cuenta de dónde está ese punto para poder manejarlo, porque antes de llegar a ese punto hay que irse. Wow, ¿cómo uno controla eso? ¿Cómo sabe uno hasta dónde puede Aprende. llegar la provocación? ¿Hay pasos previos para detectar eso en uno mismo o en otra persona? Claro, una pareja, si tú eres por ejemplo, una si estamos hablando persona de que te crimen pasional. empolarizas muy rápido, si tú eres una persona que te coges exabruptos muy rápido, eres una persona que entonces quizás deberías buscar la ayuda de un profesional, porque eso no está bien, no es saludable para ti y puedes llegar a cometer un delito en un momento determinado de pasión, de un exabrupto. Ahora, Sarnabés, que es un chico joven, ¿tú crees que la justicia podría tomar, o la juez del caso, en consideración esta apelación de los abogados en cuanto a que, bueno, vamos a ponerlos en esta pena, ¿cómo se llama la prisión? Un Supermax. Supermax, en una Supermax, que es lo mismo, como dices tú, bueno, que se vaya muriendo poco a poco. Sí. ¿Es usual que retiren la sentencia de pena de muerte? Es posible. El jurado vota por eso primero y después el juez hace la decisión final. Pero lo mínimo que le va a pasar es que va a tener cadena perpetua. Cuando Para el están en resto. esa prisión ya es cadena perpetua? Sí. En este caso, en el caso de él específicamente, va a ser cadena perpetua. No va a haber una sentencia menos de eso. ¿Qué pasa con esos individuos cuando están todo este tiempo en prisión? ¿Qué viene en la mente de todos ellos en cuanto al recuento de los hechos que hicieron? Como tú dices, bueno, si bien sea producto de una ira o de algo planificado porque era un psicópata, quizás como Sarnaev, no sé si era así. Bueno, yo recuerdo el caso del niñito de Jimmy Rice, ¿verdad? Fue hace un año o hace 2 años que el asesino lo mataron, que no recuerdo el nombre de él, pero él escribió una carta, él dejó una carta, hablamos con Félix de la carta. En ningún momento él mostró arrepentimiento, para mi punto de vista. Jamás él dijo, estoy arrepentido, lo siento mucho. Jamás dijo eso. Él era el típico ejemplo de un antisocial. O un psicópata. O un psicópata. ¿Soportan fácilmente este tipo de prisión, este tipo de castigo?
A veces sí, ellos se adaptan, ellos son muy adaptables por lo general y tratan de buscar maneras de manipular el sistema. Yo creo que con la carta que él dejó, él trató de incluso hacer su última manipulación. Y dijo, dijo algo así como, aquellos que me juzguen, nadie me puede juzgar nada más que Dios. Wow. En el caso de Tsarnaev están apelando también al testimonio de una monja que hace mucho tiempo apeló también a los derechos humanos Sí. para poder redimir la pena que le quieren imponer a esta persona. ¿No es una treta conocida como para manipular la justicia también? ¿O cuál es la importancia o el peso que puede tener un testimonio como una persona que no está directamente involucrada con el caso? Mira, aquí hay muchas fuerzas políticas de una forma u la otra. Hay muchas organizaciones que están en contra de la pena de muerte. No importa quién sea el acusado, no importa qué crimen cometieron, de ninguna forma quieren que se impone la pena de muerte. Y hay organizaciones que están preparadas para argumentar lo que sea necesario y tienen dinero y tienen la habilidad de tratar de testificar en un juicio, pero normalmente un juez no deja a nadie testificar en un caso que no tenga una conexión directa al caso, ¿ok? Algunas veces pueden tratar de hacer una conexión indirecta, por ejemplo, con un científico, con un médico, para propósito de expertos que puedan decir, yo como un neuropsicólogo puedo testificar que yo estudié el cerebro de Tsarnaev, que tiene ciertos defectos y que eso le da una inhabilidad de él procesar su información independientemente, que él básicamente era un esclavo del hermano, que él estaba haciendo todo lo que quería que el hermano hiciera y no tenía la habilidad de pensar independientemente. Pero siempre tiene que haber, aunque sea una pequeña conexión entre la persona que va a testificar y el caso. Ahora, en definitiva, recuérdame algo, ¿por qué le dan la pena de muerte? ¿No merece morir, no merece vivir por el crimen? Ese es el argumento. ¿Qué dice la ley? La ley dice que dependiendo del estado y en el sistema federal ahora que está él, que si un crimen es tan horrífico, es tan cruel, fue básicamente tan malo, la persona merece morir. Eso es lo que básicamente dice la ley. ¿Y de qué manera decían el método por el cual acabar con su vida? Que si la inyección, el otro... Bueno, eso es otra complicación, porque ahora estamos teniendo problemas con las inyecciones, en que no tenemos suficientes inyecciones, porque Europa, que es la que hace las medicinas normalmente, no nos quiere vender la medicina aquí en los Estados Unidos. Así que vamos a ver cómo es que ellos deciden de ponerlo a él a la muerte cuando lleguemos a ese momento. Hay ciertos estados que ahora quieren tratar de regresar a la muerte por tiroteo, por estrangulación, pero todo eso está en el aire ahora mismo, de cómo van a hacer eso. Todavía queda que trabajar entonces en este caso de Tsarnaev. Gracias por haber estado con nosotros, Varinia. Encantada de haberte tenido. Sabino, te invito a que te quedes porque en el próximo tema creo que voy a necesitar un abogado. Porque